Estadio, la verdad es que con una tradición enorme que ha sufrido distintas reformas, que ha ido cambiando con el tiempo, que tiene un aforo para 22.000 espectadores. No parece que esté cubierto todo ese aforo, no va a estar totalmente lleno el estadio. Es el debut de la competición 15 de la Copa América, tanto de la selección mexicana como de Bolivia, dentro del grupo A, donde está el auténtico coco, que es Chile, que ya ganó con apuros, pero ganó su primer partido. Por lo tanto, estas dos selecciones, Bolivia, que quiere ser sorpresa, México, que a su manera también lo quiere ser, porque va a jugar con futbolistas que suponen una opción B, dicho con todos los respetos, respecto a la mejor selección posible, con lo cual, bueno, importante de cara al desarrollo del grupo. Vamos a escuchar los himnos y enseguida conocemos las alineaciones de las dos selecciones. Al estruendo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra oloroso, siguen hoy en contraste armonioso, luces signos de paz y amor. Siguen hoy en contraste armonioso, luces signos de paz. Los futbolistas bolivianos que, tras escuchar su himno, se animaban a sí mismos, se encorajinaban, previendo lo trascendente de este partido. Himno mexicano. Acaba el himno mexicano, enseguida vamos a conocer las alineaciones. Con nosotros Gustavo López, Luis Minojal, todo preparado. En fin, ¿qué cabe esperar de este partido, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cabe esperar un México agresivo, un México que se juega muchísimo, sobre todo en el día de hoy, frente a una selección inferior como es la boliviana, sabiendo que tiene que llevar el peso del partido. Vamos a ver la riqueza táctica que va a utilizar este equipo, porque se puede utilizar con un 3 centrales, 5 y 2 atacantes, pero a la hora de defender seguramente va a utilizar ese 5 atrás, 3 y 2. Bueno, vamos a ver la riqueza táctica. Es verdad que viene una selección descafeinada, como vemos en los nombres de cada uno de los jugadores, porque el paso importante, o la copa importante, la Copa de Oro, que si la gana le daría la posibilidad de competir en la Copa Confederaciones. El equipo mexicano formado por Corona, Márquez, Domínguez, Ayala, Güemes, Medina, Aldrete, Flores, Herrera, Buoso y Jesús Corona, el futbolista del Twente. Enseguida veremos el 11 boliviano. Luismi, como decíamos, un partido que va a servir para aclarar el grupo
y sobre todo quien se lo lleve, si alguno de los dos consigue la victoria, va a tener muchas opciones de ser uno de los terceros que pase. Sí, porque Bolivia parece ser la cenicienta histórica y también en este grupo, en esta edición de la Copa América, así que México y Bolivia se juegan esos 3 puntos vitales para poder competir con Ecuador, que después de la derrota ayer ante la anfitriona, ante Chile, pues parece destinada a ser la segunda plaza entre precisamente el vencedor de este partido y el conjunto ecuatoriano. Bolivia con Quiñones, Hurtado, Raldés, Centeno, Morales, Dalence, Bejarano, Chumacero, Campos, Pedriel y Marcelo Martins Moreno. Ahí están los dos capitanes, un mítico como Rafa Márquez capitaneando a México. Rafa Márquez, que bueno, lo dijo su propio entrenador, dentro de este combinado, de esta selección tan particular que plantea México, Márquez era importante por veteranía, por experiencia. Y luego Gustavo, que se ha cuidado, está en una forma física, hay limitaciones, el tiempo no perdona, pero sigue siendo competitivo. Efectivamente, sobre todo es un jugador con muchísima experiencia, que mide muy bien los tiempos. Para ser un central es un jugador que saca muy bien el balón jugado desde atrás, tiene un golpeo bárbaro para sacar el balón desde su zona más complicada, que es la zona defensiva. Y bueno, es verdad que el tiempo no perdona al futbolista, pero cuando sos inteligente, tenés buena ubicación y ves antes la jugada, bueno, eso ayuda muchísimo también. Ya has puesto el adjetivo inteligente, que es el que define la carrera de Rafa Márquez y su forma de ser. En un equipo sanamente obsesionado por sacar la pelota desde atrás como es México, un tipo con la experiencia y la calidad y la lectura del juego de Rafa Márquez le va a venir de maravilla a esta alternativa selección del Piojo Herrera. En el grupo A, en la Copa América 2015, va a arrancar el partido que enfrenta a México y a Bolivia en Viña del Mar, en torno a 11-12 grados de temperatura, una temperatura que irá cayendo según avance la noche. Colegiado paraguayo para este partido, Enrique Cáceres es el encargado de dirigir el encuentro. También ahí ejerciendo de capitán, intentando meter en el partido el capitán boliviano a sus compañeros, dando esas arengas que sirven para que nadie se desenchufe, pero es que nadie puede estar desenchufado cuando arranca la competición, aunque es cierto que la presión de este primer partido, y lo vimos ayer en el partido de Chile, se nota. Vamos a ver si lo acusan o no, tanto bolivianos como mexicanos. El balón que va a comenzar a rodar, el césped que parece estar en buenas condiciones, y el colegiado paraguayo que está esperando que desde la banda le den ya también el visto bueno para que arranque el partido. Hemos visto a Marcelo Martins Moreno, al 9 de Bolivia, le necesita, al igual que a Pedriel. Mauricio Soria le necesita acertados, porque el gol es uno de los problemas que está teniendo el combinado del altiplano. A la derecha México vistiendo de oscuro, vistiendo de blanco al lado izquierdo la selección boliviana, la verde que hoy es blanca, y ese balón que con algunos problemas lo termina sacando la zaga mexicana. Lo hizo Julio Domínguez, saque de lateral. México que seguramente trate de llevar la iniciativa desde el primer minuto de partido, porque es un equipo con bastante capacidad para proponer juego ofensivo, sobre todo a raíz de lo que pueda surgir del Tecatito Corona, del jugador del 20, que es quizás el futbolista que más libertad goza en el esquema táctico de Herrera. Saca de banda Bolivia, balón hacia el área. Indica mano el colegiado, se ayudó ahí con el brazo Pedriel cuando quería controlar la pelota. Ahí vemos el gesto de Pedriel reconociendo su infracción, futbolista al que encontramos en el fútbol turco, por donde ha pasado ya por 2 o 3 equipos. El último, Mersin. México que se hace con la pelota y empieza a construir desde atrás. El balón lo tiene Julio Domínguez. Como advertíamos, como se veía en el esquema, con esos 3 centrales, Hugo Ayala, Márquez, Domínguez, Flores y Andrete, que buscarán la profundidad por los costados. Hay falta de Dani Bejarano. Empujón por detrás, falta muy clara, se quitan de en medio a Juan Carlos Medina. El balón hacia la frontal del área boliviana. Consiguió ahí Buoso bajar ese esférico. Matías Buoso, otro experimentado delantero argentino de nacimiento. Termina despejando el balón Miguel Hurtado. O hay algunas dudas en la zaga de Bolivia, algo que desde el principio habéis destacado. Bolivia es un equipo, no sé si lo correcto sería decir, en construcción, por las muchas dudas que mantiene en muchas posiciones, pero es en la zaga donde parece que sus problemas aumentan. Sí, genera demasiadas dudas, ¿no? Aparte es un equipo lento, es un equipo que le cuesta replegar. Si juega con esa línea adelantada va a haber muchos espacios entre la línea de los centrales y la propia portería.
y eso en balones largos lo puede aprovechar México. Vuelvo a repetir, es una selección en la cual a nivel defensivo deja muchas dudas. Le ocurrió el sábado precisamente ante Argentina en uno de los últimos amistosos que jugó el equipo de Mauricio Soria, y la selección del Tata Martino le pasó por encima, ¿no? La habilidad de un tipo como Di María, que hizo un partidazo enorme con los laterales del equipo boliviano, que en el caso de hoy son Hurtado y Morales, es abismal. Tampoco andan sobrados de velocidad, Adolfo, los dos centrales, el más experimentado Ronald Raldés y un buen jugador como Centeno. Una defensa que creo que 3 de sus futbolistas superan la treintena, y vemos el golpe que se ha llevado en la cara a Yarmani Campos. La obstrucción sobre el jugador boliviano, falta que no indicó el colegiado. Lo que va a hacer Bolivia es sacar desde la banda el equipo de Mauricio Soria. El día de Reyes, el 6 de enero, Mauricio Soria se hizo cargo de la selección boliviana, y a partir de ahí los primeros pasos no han sido demasiado prometedores. Juega Bolivia, lo hacía Pedriel, el intento de apertura se queda en eso, en intento. Cortó la pelota Hugo Ayala, balón arriba, no se hace con la pelota Matías Buoso. Estamos viendo en los primeros compases cómo quedan mano a mano, ¿no? Los dos delanteros, en este caso Buoso y Herrera, con los dos centrales, con Centeno y con Raldés, y encima de eso son centrales lentos que no repliegan bien. Bueno, puede ser un peligro porque vemos a los laterales cómo suben y cómo no compensan a nivel defensivo. Toca Buoso abriendo al lado izquierdo para Corona. Corona, al que, como decía anteriormente Luis Minojal, vamos a ver en distintas posiciones, y le aguanta bien Miguel Hurtado. La acción continúa, no hay falta. Es Javier Güémez quien ha buscado la salida de Hugo Ayala, el central que se fue ahí hasta el centro del campo. Siempre ayuda a algunos de los centrales, generalmente es Ayala, en otras ocasiones Domínguez. Siempre ayuda a los dos volantes del equipo mexicano a formar ese circuito de toque en el medio campo. Cuidado. Qué error acaba de cometer Hurtado, estaba esperando Corona. Corona que dribla en el área, Corona que al final prefiere esperar. Llega por el lado izquierdo para meter el centro Aldrete. Mal balón el que jugó Aldrete. Insiste México. Había un futbolista mexicano aparentemente adelantado. La jugada que continúa viva. Recibe una vez más Jesús Corona. Se marcha el del Twente, deja clavado al defensa, centra Corona. Pudo reaccionar a tiempo Hurtado. Es un partido donde México tiene que tener paciencia en la construcción del juego. En la elaboración tiene que tener mucha presencia en ataque, porque va a encontrar mucho desequilibrio en faceta defensiva por parte de la selección boliviana, y también va a encontrar muchos espacios a las espaldas, o bien de los laterales o bien de los centrales. Entonces tiene que controlar el juego y tener paciencia a la hora de construirlo. Y para eso tiene a dos volantes complementarios. Uno es Medina, un futbolista ya con mucha experiencia, con 31 años, que juega en el Atlas. Es mucho más que un volante de contención, tiene buen manejo de la pelota, le da muchísimo orden gracias a su buena lectura y a su aplicación táctica en esa posición. Un futbolista muy inteligente. Y a su lado Javier Güémez, futbolista de Tijuana, un volante pequeñito, recuperador, muy dinámico, que suele jugar bastante bien con los centrales, se suele implicar bien en esa salida de balón. Como curiosidad, recordar que Güémez, en el partido amistoso que jugó en México con Brasil hace apenas una semana, lesionó de gravedad a Danilo, al nuevo fichaje del Real Madrid, el lateral derecho que ha fichado el Real Madrid del Oporto, que ha tenido que abandonar la concentración y ser sustituido por Dani Alves. Una entrada terrible la que le hizo Güémez al lateral diestro brasileño. Güémez, el mediocentro mexicano, que hoy en esa medular forma junto a Medina, Juan Carlos Medina. Sale la pelota por la banda, aplaudían desde la zona técnica Mauricio Soria, a Rommel Quiñones, al cancerbero. Ahí vemos a Mauricio Soria, el técnico de Bolivia, que ve como su equipo de momento no está pasando por demasiados apuros, tampoco está teniendo un control claro del partido México. Estamos asistiendo a minutos de desgaste, de ubicación, de ir buscando las debilidades del rival. Para Soria, Domínguez. Ahí se encontró rodeado Medina, pero lo ha resuelto realmente bien el futbolista mexicano Hugo Ayala. Ayala pretendía jugar con Flores, pero le fue tapando esa posibilidad Campos. El balón de nuevo hacia Ayala. Toca la pelota Herrera. Esférico que sale suelto y que termina ganándolo Ronald Raldés, el capitán de Bolivia. Hay falta. Pitó Enrique Cáceres. Se queja Marcelo Martins Moreno.
Julio Domínguez, que derribó ahí a Martín Moreno, se ha ido al fútbol chino, lo hizo realmente bien en Brasil. Ahora el fútbol, como tantas cosas, es global y el talento se lo lleva quien lo paga, y en este caso ha sido un equipo chino. Es el jugador donde están puestas todas las esperanzas por la selección boliviana. Es el jugador boliviano más caro en la historia del fútbol boliviano. Creo que está tasado en 14 millones de dólares. O sea, hay muchas esperanzas en este jugador, en esta Copa América, ¿no? Recae todo el peso ofensivo en él. Futbolista ya con muchísima experiencia, también en Europa, donde no llegó a triunfar demasiado, en el Werder Bremen, pero por ejemplo le fueron muy bien las cosas en Brasil. Primero el Gremio de Porto Alegre y más recientemente, por ejemplo, en el Cruzeiro, que ganó el campeonato nacional, el Brasileirao, la temporada pasada, con una gran campaña de Marcelo Moreno Martins, boliviano de nacimiento, de padre brasileño y madre boliviana. Es un futbolista que resume algunas características del fútbol moderno, y es que me parece que en 12-13 años de carrera profesional ha estado en 9 equipos, sí, que es una auténtica locura. Juega México, Rafa Márquez, Julio Domínguez. Las áreas están ahí, pero apenas las hemos visto. Los dos equipos están viviendo una guerra de desgaste que no nos está permitiendo encontrar remates, oportunidades en el partido. Estamos ya casi en el minuto 9. Buoso lo hizo bien para jugar hacia el lado derecho, por donde entra Gerardo Flores. Centro que no conlleva al final ningún remate. Chumacero. Fallo ahora por parte de Pedriel. Bolivia que subsana esas dificultades. Miguel Hurtado. Hay falta sobre Pedriel. Julio Domínguez, 2 veces que ha salido un poco más lejos de su posición natural, y en ambos casos ha terminado derribando. Calita Domínguez, como lo llaman en México, siempre toda su carrera en Cruz Azul. Central de 27 años con una muy buena salida de balón. También puede jugar como lateral derecho. Y es el jugador mexicano que más minutos acumula en la selección nacional en este año 2015. Abre Chumacero, juega con Leonel Morales. Morales y un balón que venía demasiado tocado a Yalmani Campos, no pudo controlarlo. Va a sacar Hugo Ayala. Eduardo Herrera, que se había acercado ahí para facilitarle una solución. Ayala, y el colegiado ahora lo que indica es la falta en ese forcejeo de Matías Buoso. Falta sobre Ronald Raldés. Ahí ven esa disputa. Buoso que le había hecho una llave paralizante al central de Bolivia. Le tenía totalmente bloqueado. Enganchó bien, Sale el balón. Están pasando muy poquitas cosas en el estadio Sausalito en Viña del Mar. De momento 0-0 entre México y Bolivia. Domínguez al que le va a poner las cosas difíciles. Chumacero que me recuerda la forma, incluso la complexión, un poco al Gary Medel que vemos en mediocampo, no como central. Físico, aguerrido, tremendamente peleón. Balón de Aldrete. Aldrete con Buoso. Corona. Jesús Corona. Ahí no ha prosperado en principio la maniobra en el dribbling de Aldrete, pero la jugada continúa. Toca Buoso. El disparo según caía la pelota de Medina. Sí, tiene mucho más recursos tácticos y técnicos la selección de México, ¿no? Ahí vemos como de cualquier balón que pueda caer dentro del área, hay algún jugador mexicano que puede hacer cosas como Buoso o un remate que no salió bien, en este caso el jugador del medio centro. Pero vemos que México tiene que tener mucha más presencia en ataque, tiene que elaborar mucho más el juego, porque hay espacio como para hacerlo, donde vemos a un Bolivia que está pasando siempre por apuros a la hora de sacar el balón. Ahora fue un fallido despeje de Centeno el que posibilitó ese intento de remate de la Tri. Hemos visto cómo animaba a Mauricio Soria a su portera Rommel Quiñónez, portero joven pero ya experimentado y ya ganador, al que yo no sé si fue Xavier Azcargorta el primero que le llevó con la selección, siendo todavía más joven, con 18 añitos. 2 veces que ha intentado jugar con el pie, buscando aperturas desde el área,
ha fallado, se le ha ido la pelota afuera. Me da la sensación que es una consigna a seguir, pero que no le está saliendo. Exacto. Aparte, muchas veces el arriesgar en esa zona del campo es muy peligroso. Lo que pasa es que muchos de los entrenadores no es que te obligan, sino que lo que requieren es salir jugando. Bueno, después el jugador es el que tiene que tomar las decisiones. El fútbol es una toma de decisiones, a veces correcta o incorrecta. El entrenador te puede dar un guión, pero después vos lo podés distribuir de cierta manera. Está intentando ser un poco más agresivo el combinado boliviano, ahora intentando también que no salga tan fácil México desde atrás. José de Jesús Corona, el cancerbero mexicano, campeón olímpico con México, entre otras cosas, ya también experimentado. Esa pelota que no va a salir, pues sí, al final salió. El asistente tardó en marcarlo, al final pita Enrique Cáceres. Ahí vemos a Miguel Herrera, entrenador sin pelos en la lengua, que de vez en cuando se ha quedado tremendamente a gusto, ya que veíamos ahora protestarle al cuarto colegiado. Un tipo que ha sabido tocar el sistema nervioso de un vestuario que parecía muerto. Cuando se hizo cargo de la selección, México venía pues de estar al borde del precipicio, al borde del alambre, al borde de un fracaso histórico, porque estuvo muy cerca de no meterse en el Mundial 2014, había hecho un pésimo papel. Cuidado el remate, la pelota se colaba, estirado el brazo derecho Corona y ha impedido el primer gol del partido. ¿Para dónde, Corona? No he podido apreciar si ha sido Pedriel el encargado de rematar esa pelota. Yo lo que no sé si termina tocándola o pega directamente en el palo. Lo que sí está claro es que es un centro que no es muy buen centro, pero sí lo hace bueno el delantero centro. Otro balón al área, otra vez problemas para Corona y falta ahora del delantero de Pedriel sobre Corona. Vamos a ver si aprovecha la realización chilena ahora para ofrecernos la repetición de esa gran oportunidad. Ese es Medver quien mete el centro y en efecto Pedriel quien remata, y como tú decías, Gustavo, se va al palo. Sí, por no cómo toca, salió el balón, no toca nada en ningún momento el portero. Pedriel estuvo muy bien, muy atento, muy rápido. Eso es lo que tiene que tener un delantero, ¿no? Anticiparse a la jugada, porque el defensor ahí no puede hacer nada. Perfecto estuvo, decíamos, no es un buen centro. El que lo hace bueno es Pedriel yendo del primer palo. Vemos que Pedriel, cuando se repliega al combinado boliviano, cae un poco más a la derecha. Creo que es Medver Dalence, el jugador sueco, padre boliviano, madre sueca, el que cae en el lado izquierdo y fue quien metió el centro anterior. Disparo desde lejos de Marcelo Martins Moreno. Pues Bolivia se lo está creyendo, se lo está empezando a creer. Ha dado el primer golpe en forma de susto serio, y eso muchas veces a un equipo que sobre el papel se cree superior, en este caso México, le puede desconcertar. Tienen mucha presencia física los dos hombres de punta del equipo de Soria. Pedriel, el autor de ese buen remate al palo, y por supuesto Marcelo Moreno Martins. Ronald Raldés ahora no acertó en ese desplazamiento en largo el capitán boliviano. Qué bueno el control, cómo se ha llevado la pelota, sigue conduciendo ese esférico Medina. Corona, Jesús Corona, de momento no centra con la derecha, buscó un regate de fantasía y al final se va a tener que conformar con el saque de esquina. De momento Hurtado está controlando bastante bien ese costado derecho. Veíamos a Matías Buoso, al delantero, que ya se prepara para buscar la pelota que va a servir Adrián Aldrete. Colegiado paraguayo que llama aparte ahí a Buoso. También advierte a Dani Bejarano. Saque de esquina que se va a poder ejecutar. El balón de Aldrete. Responde bien la defensa boliviana. Medina que estuvo a punto de pillar saliendo ahí a los zagueros bolivianos. Y una vez más volvieron a responder con acierto. Qué buen trabajo ha hecho ahí Yasmani Campos. Presionó y obstaculizó lo justo para que México no pudiera sorprender a esa línea defensiva boliviana que se adelantaba. En el amistoso contra Argentina, cada vez que Bolivia trataba de adelantar un poco la línea defensiva para juntar los distintos sectores del campo, para apretarse un poquito,
Argentina respondía con una transición rapidísima, o con la velocidad de Di María, que hizo lo que quiso por el costado izquierdo. Quizás ese mal partido le costó el puesto al lateral derecho que jugó ese día, a Edemir Rodríguez, que es más un central que un lateral, por cierto, pero lo pasó fatal. Hoy era el debut de Bolivia en esta edición de la Copa América. Mauricio Soria quizás por eso ha optado por Hurtado como lateral diestro. Y vemos una vez más el repliegue boliviano y los problemas que tiene México para conseguir llegar. Márquez y Hugo Ayala. Ayala largo. Gerardo Flores. Saque de lateral. Mandó la pelota fuera Eduard Centeno. Ahí vemos a Morales, al hoy lateral izquierdo. Pelotazo de Yasmani Campos. Recuperan de nuevo los mexicanos. México ahora intentando buscar sus opciones por las bandas, por el lado derecho, pero ni Gerardo Flores ni Adrián Aldrete están encontrando facilidades. Ahí veíamos a Dani Bejarano junto con Chumacero poniendo mucho trabajo en el medio campo boliviano. Y falta, juego peligroso que indicaba Enrique Cáceres. A punto de llegar al minuto 19, Viña del Mar. Una gran ocasión en el partido la ha tenido Bolivia. Remate de Pedriel al palo. Ricardo Pedriel. Sacó Bolivia. Es Pedriel precisamente quien va a cabecear. Marcelo Martins Moreno se hace con la pelota al 9. Tiene que salir del área. Le ha ido sacando ahí de la zona peligrosa el defensor. Vuelve a la carrera Miguel Hurtado a su posición. Es Julio Domínguez quien va a sacar. Eduardo Herrera, que estaba pidiendo la pelota. Saca finalmente Domínguez. Cabeceó Aldrete. Hay falta sobre Herrera. Decía anteriormente Gustavo López. Tiene más México, tiene variantes tácticas, tiene más posibilidades porque así se lo permite a su entrenador, la calidad de sus futbolistas. Pero hay que dar el mérito a Bolivia, que está demostrando en estos 20 minutos. Está atenazando bien a los mexicanos. Sí, por lo menos está mostrando mucha más solvencia y jerarquía defensiva de lo que viene siendo habitual en este combinado. Está faltando un conductor a México, ¿no? Corona está demasiado tirado a la izquierda. Cuando Corona toca el balón, aparecen cosas distintas en la selección mexicana. No está sufriendo en demasía Bolivia, no está teniendo el balón, es la realidad, pero la sensación de peligro cuando pasa a la mitad del campo, cuando le llegan esos balones a los delanteros, tanto a Pedriel como a Martins, la sensación es más peligrosa del equipo boliviano. En las últimas 5 ediciones de la Copa América, Bolivia no ha sido capaz de ganar un partido. Es una racha horrible, una racha que quieren romper los de Mauricio Soria. Centro de Flores, pega en Morales, saque de banda. La aportación de los carrileros que empieza a ser de peso en México. Buoso consiguió bajar el balón y no era fácil. Flores. Pelota que enganchó de volea Javier Güémez. Era muy difícil darle dirección a ese esférico, le intentó Güémez. Güémez, al que en la equipación la diéresis ha desaparecido, pero la transcripción de su nombre correcta es así. Esa es la oportunidad de Pedriel. Se lanza bien Corona, pero no llega a tocar. El balón va directo al palo. Hurtado. Cabecea Márquez. El balón de Medina. Herrera quería jugar con Aldrete. Recuperan de nuevo los bolivianos. Pedriel. Pedriel, que está haciendo muchas cosas. Le estamos viendo abarcar mucho campo, muy disciplinado cuando Bolivia defiende, y luego siendo el complemento de Marcelo Martins cuando atacan los de Mauricio Soria. Está teniendo mucho recorrido por banda derecha, es solidario a la hora de defender y después llega a posiciones de remate. Buoso, de tacón, pretendía jugar con Corona. Corona, que sigue muy insistente, pero Hurtado casi siempre le desbarata sus opciones.
Hugo Ayala, José de Jesús Corona, el cancerbero mexicano. Buoso, por cierto, Gustavo, comenzó en Independiente. Hizo una muy buena campaña en Independiente, haciendo goles importantes. Con Forlán jugaba de punta, recuerdo. Le fichó el Manchester City, no llegó nunca a debutar con el equipo inglés y a partir de ahí se marchó a México y ahí sí que hizo carrera. Santos Laguna, América, esos dos clubes en varias etapas. Atlas de Guadalajara y Chiapas, he jugado desde 2014 Buoso. Ya en la recta, en la cuesta abajo quizás de su carrera, con 33 años. No ha tenido una buena campaña además Buoso en la Liga Mexicana. Se va a marchar Corona, ahora sí deja atrás a Hurtado. Corona que busca la frontal, pero Hurtado no sé cómo lo ha hecho, pero cuando parecía desbordado ha metido la pierna y ha robado el balón. Limpio además, Corre Yasmani Campos, había buscado Martínez Medver, Dalence a Campos. El futbolista con pasaporte sueco, jugador del Göteborg. Saca Morales. De nuevo Leonel Morales, vuelve a salir la pelota por la banda. Buen nivel el que está ofreciendo el combinado boliviano. En un partido, por otra parte, parejo casi en todo. Aunque, bueno, creo que es lícito exigirle más a la selección que sobre el papel tiene más talento, que en este caso es la mexicana. Ayer lo veíamos, Adolfo, con Chile, ¿no? Muchas veces el llevar el peso del partido, el tratar de ser protagonista, el que tenga la obligación de ir a buscar el resultado. Muchas veces ese peso te termina pasando factura. Bolivia está tranquilo, no lo estamos viendo sufrir. La mejor ocasión del partido en estos primeros 24 minutos fue para el equipo, para la selección boliviana, y realmente está cómodo en el encuentro. Aldrete, Flores en carrera, el centro que era bueno, vuelve la pelota, Flores, el disparo, ataja Quiñones. Dos buenas acciones de Gerardo Flores. Primero en el centro, que no era fácil. Ahí de primeras. Y luego sin pensárselo en el disparo con la zurda. Necesitaba México dar un aviso, dar una advertencia y probar a Rommel Quiñones. Que ya está siendo martirizado por la afición tricolor que se sitúa detrás de su portería con el clásico grito que le dedican a los porteros en cada saque. Dominio del balón, control de Herrera, Aldrete, hay falta. Quita el colegiado paraguayo. Falta de Miguel Hurtado. ...20 minutos... los que quedan para llegar al final de esta primera mitad. Buoso que no veía la forma de girarse, así que ha jugado con el futbolista que tenía de cara con Flores. Ahora se fue la banda derecha, Corona pierde el balón. Corona, por cierto, que se ha llevado ya un par de golpes. Antes le veíamos quejándose de un golpe en el muslo, luego le hizo una entrada a Marcelo Martins Moreno. Bueno, ese... lo que tiene que aguantar el gambeteador, ¿no? El habitual regate. Y además es quizás el único jugador que le puede dar un mínimo de profundidad a México por los costados. Es verdad que con esa defensa de 5 le da mucho vuelo ofensivo Miguel Herrera a sus laterales, pero ninguno de los dos son demasiado profundos. Ninguno de los dos, ni Flores por la derecha ni Aldrete por la izquierda, tienen mucha capacidad para el 1 contra 1, para el desborde. Y eso le niega a México la posibilidad de abrir el campo de una manera más conveniente. Jugar con 3 centrales y mantener los laterales bien abiertos y bien subidos, si no sos profundo, si no tenés profundidad por ninguna de las dos bandas, es complicado, porque prácticamente inutilizás esa línea de ataque y después a los dos que están arriba también los juntás con defensores y así no tenés tanta diferencia en ataque. Flores no tiene regate, es un volante reconvertido en lateral, que juega bien, pero no tiene, ya decimos, ninguna profundidad. Y Aldrete tiene muy poco desborde, toca simple, ataca de manera correcta, interpreta bien la posición, pero tampoco se va casi nunca de nadie. Por cierto, uno de los jugadores que ganó el Sub-17 en 2015. México está produciendo muchos jugadores, buenos jugadores, distribuidos por medio mundo.
Y es verdad que Miguel Herrera ha traído una selección un tanto particular a esta Copa América, pero es que tiene también mucho donde elegir. He dicho 2015-2005, el primer gran éxito del fútbol base mexicano. Ahí fuera de juego de Jesús Corona. Ahí en el momento de tocar Buoso, Corona está por detrás de la línea defensiva. Los dos puntas que tiene la selección mexicana hoy en este 11 titular, vemos como Buoso es el que sale más del área a jugar, a intentar combinar con los centrocampistas y con Corona, mientras que Eduardo Herrera juega casi permanentemente de espaldas o intentando fijar a los centrales. Quiñones que sigue aguantando la presión de los aficionados mexicanos, que parece que son mayoría en este estadio Sausalito de Viña del Mar. Portero del Bolívar, que ha ganado los dos últimos campeonatos de la liga local de Bolivia, precisamente con nuestro amigo Xavier Escargot del banquillo, aunque ya se ha desvinculado del club. Ayer tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono, estaba en su casa en Santa Cruz y me decía que no tenía demasiada fe a esta selección boliviana, como prácticamente todo el país, ¿no? Como casi todos los aficionados bolivianos que han visto como una y otra vez en los últimos años Bolivia no acaba por tener un fútbol identificable y una propuesta colectiva que le puede hacer al menos soñar con hacer algo medianamente importante, como sería la hazaña de repetir una clasificación para un mundial o de ganar un partido en la Copa América, que hace un montón de ediciones que no gana un partido Bolivia. Se quejaba en la última comparecencia de prensa Mauricio Soria precisamente por, como siempre, ¿no?, lo de matar al mensajero, como los medios de comunicación estaban mostrando muy poca fe en las aspiraciones de Bolivia. Pero claro, es que al final los datos mandan, ¿no? Si Bolivia no gana partidos, es difícil que haya confianza por parte de la afición y que los medios no reflejen lo que es la realidad. Pero lo que estamos viendo hasta el momento es una muy digna imagen de Bolivia, que se lo está poniendo muy difícil a México. Martin Smedverdalense, el jugador sueco que, como ven, cae en el lado izquierdo. Arranca Julio Domínguez, no, fue Rafa Márquez, perdón, quien salió con la pelota desde atrás. Roban los bolivianos. Suma cero. Baja con el pecho Marcelo Martín Moreno en una faceta que maneja a la perfección. Ese es un poco su juego, ¿no? Saber bajar esos balones, permitir que lleguen otros futbolistas. Y aparte, Adolfo, lo importante que es para Bolivia, ¿no? Tener una referencia en ataque que pueda aguantar el balón y que le dé libertad, que le dé descanso a la defensa cuando se ve presionada por la selección contraria, en este caso México. Se queja de un codazo Martín Moreno, se lo hacía ver ahí a Adrián Aldrete. Un árbitro paraguayo que quiere cortar por lo sano y evitar más fricciones entre ellos. Media hora de encuentro, 0-0. Ha tenido su ocasión Bolivia, la ha tenido también México en botas de Gerardo Flores. Hizo un gran 2014 Marcelo Moreno Martins en el Cruzeiro, con el bicampeonato nacional en Brasil, siendo máximo goleador de su equipo, junto con otro punta que también se fue a China, Ricardo Goulart. También asistido por detrás, ¿no?, con jugadores como Everton Ribeiro, internacional de Nuevo Cuño, como Julio Batista, que quedaba muchas veces relegado a la suplencia por esa gran productividad ofensiva que tenía el Cruzeiro, o esa gran productividad goleadora, con Lucas Silva como organizador, con el joven volante que fichó después por el Real Madrid. Un error ahí por parte de Chumacero, metió la pelota entre dos de sus compañeros, ninguno arrancó por ella, de ahí ese saque de banda, cuidado Buoso que centra, ha reaccionado muy bien el defensor Raldés, ha estado rápido ahí ante Matías Buoso. Arturo Vidal ha creado escuela, por lo menos en el look. Bastantes similitudes. Es peluquero contento, ¿no? Sí, sí. Adrián Aldrete. Saca de banda, lo hace muy largo, pero no llega a la pelota a ninguno de sus compañeros. Error ahora de Raldés, que cabeceó hacia la frontal y ahí estuvo a punto de llevarse la pelota a Güemes.
Fuerza en la situación hay los jugadores mexicanos. Pelotazo de Centeno. Había caído Gerardo Flores. A las dos selecciones, Adolfo, le cuesta un mundo producir fútbol, elaborar. Y de Bolivia se puede entender, ¿no? Es comprensible porque le cuesta muchísimo, pero no... porque no tiene esa clase de jugadores. Lo que no es entendible es México, ¿no? Que tiene que producir mucho más, elaborar mucho más y le está costando muchísimo. Está recurriendo a muchas faltas Bolivia. Corona se está llevando, valga la expresión, muchos palos. Y el colegiado ya empieza a tomar medidas. Cartulina para Dani Bejarano, creo que ha sido el amonestado quien ha visto la primera amarilla del partido. Es que además van los dos. Dos jugadores bolivianos, tanto Smedberg como Bejarano. Y Jesús Corona que sigue encajando impactos. El balón lejos del área, pero los jugadores mexicanos van a intentar buscar la portería de Quiñones, colgando el balón al Drete. Ahí va el zurdo, se le queda corta, aún así hay una prolongación de Buoso peligrosa. El balón se lo va a terminar quedando Pedriel. Pedriel que lo que podía ser una buena salida a la contra lo ha transformado en nada. Márquez. Antes hablaba Gustavo de ese peso que supone el intentar llevar el control del partido, que le ha correspondido y le corresponde a México desde que pitó el colegiado. A Bolivia este partido le gusta tal y como está. Sí, porque vuelvo a repetir, no tiene la obligación de tener el balón, de buscar el partido, de tener posesión. No, se repliega bien, trata de aguantar a México, trata de taparles todas las vías que pueda utilizar México y por el momento lo está haciendo. La posibilidad más clara fue la de que la selección boliviana con ese tiro en el palo de Pedriel, y estamos viendo que no está sufriendo prácticamente la selección de Bolivia. Falta ahora cometida por Gerardo Flores. México le faltó pegada también en el amistoso contra la selección brasileña el pasado fin de semana, pero generó bastante más fútbol de lo que hoy estamos viendo en Chile. Mucho más, de hecho le discutió permanentemente en la primera mitad, sobre todo la posesión a la selección brasileña. Salía muy bien con la pelota de atrás, casi todo su fútbol moría en 3/4 de campo, pero gestionaba ese buen volumen de posesión que tenía bastante mejor que hoy. Todo es muy impreciso, muy confuso. La caída de Flores. El balón para Dani Bejarano, el único amonestado del partido. Chumacero. Pretendió abrir Alejandro Chumacero, el jugador de The Strongest. La pelota se le ha marchado. Blooming, Oriente Petrolero, Wilstermann, The Strongest. Bueno, el fútbol boliviano. De Blooming viene precisamente el seleccionador, el último equipo al que entrenó. Ha estado en muchos. No es un personaje especialmente querido en Bolivia, ¿eh? Aficionados bolivianos, por cierto, también en España, muchos de ellos a buen seguro siguiendo este partido, siguiendo a su selección. Una selección de Bolivia que, para encontrar su última victoria, hay que remontarse a 1997, hablo de Copa América. Y casualidad de las cosas, casualidades, fue ante México. Semifinales, sí. Luego perdería la final ante la selección brasileña. El partido ha caído. Las opciones de gol de los dos equipos están siendo mínimas. Es más, el choque está yéndose, creo que ya de una forma descarada hacia lo físico, más al choque, más a las faltas, las interrupciones. Una pelea más de músculo que de talento la que se está estableciendo sobre el césped de este estadio Sausalito de Viña del Mar. Hasta Corona le estamos viendo tirarse al suelo intentando rebañar una pelota. Controló el balón Smedberg. Vamos a ver si se decide a poner el centro jugador boliviano. Se cerraron ahí bien los zagueros de México. Centro por abajo, reacciona Ayala.
Despeja Márquez. Puede contraatacar México. La velocidad de Corona, que con espacios es letal. Corona que busca el centro. Buoso que puede recibir. La pelota se vaya muy larga. Bolivianos que van a recuperar efectivos atrás. Buoso con Miguel Hurtado. Le quitó falta a Hurtado. Chumacero que protesta de forma contenida ahí la decisión del colegiado paraguayo. Una falta probablemente necesaria la que termina cometiendo Miguel Hurtado. Y que le permite a Adrián Aldrete, que hasta el momento lo está lanzando casi todo en México, disponer de una buena posibilidad para buscar a los rematadores, incluido un Rafa Márquez, al que veíamos ahí recuperar fuelle. Aldrete, el centro de Aldrete despejado por la zaga boliviana. Además ha habido falta, jugó peligroso, fue con la pierna muy arriba Buoso. Fíjate cómo le hacía la pantalla Márquez a su propio marcador. Ahí querían armar un espacio, no llega bien, no es bien lanzado el centro y tampoco bien interpretado por los que van a cabecear. Desde más atrás le está diciendo el colegiado a Quiñones que tiene que sacar, lo cual a Quiñones le encanta porque de esta forma puede dejar que el tiempo corra. Las cosas no van mal para Bolivia. En el partido donde, iba a decir donde le gusta, quizá no tanto, pero sí donde no le molesta demasiado. Cuando haya cabeceado Güemes, sale la pelota hacia el lado derecho y por ahí se la va a llevar Gerardo Flores. Flores con Márquez, qué bueno el balón de Márquez. Corona buscando la pared con Eduardo Herrera, quizá el más desaparecido de los hombres de México. Centro de Flores, sale Quiñones que golpea al aire. El árbitro creo que termina indicándole falta a Matías Buoso. Buoso que está viéndose metido una y otra vez en peleas, en el cuerpo a cuerpo. Y estaba ya subido sobre el defensor, sobre Miguel Hurtado. Y todo se ha dicho, la salida de Rommel Quiñones, cuestionable. Va a sacar Quiñones. Se hace notar la hinchada del Tri, ¿eh? Sí, sí. Va a tener que hacer oídos sordos el portero de Bolivia. No era mala la idea de Eduardo Herrera, abrir a la derecha, donde ahora había situado su posición Güemes. El cruce contundente, Chumacero que sale tocado después de la acción de Julio Domínguez. Julio Domínguez, insisto, cuando deja la zaga no hace prisioneros. Va con todo a cada balón. Mauricio Soria, el técnico de Bolivia, pidiendo tranquilidad. Chumacero que se va a recuperar. Ahí vemos. Toca el balón, pero deja. Sí. Deja el pie, acá lo vemos otra vez. Como toca el balón y deja la plancha ahí. Pero es que incluso Chumacero tampoco va del todo limpio. También va enseñando los tacos, viendo lo que se le echaba encima. Carácter guerrero no le va a faltar a un equipo de este técnico, de Miguel Herrera. Lo que pegaba Miguel Herrera cuando era jugador era tremendo, ¿eh? Estamos jugando lateral derecho, había empezado como atacante. Militó en equipos de mitad de tabla o de mitad de presupuesto en la Liga Mexicana. Tecos, Santos Laguna, Atlante, Querétaro, Toros Neza, pero con muchísimo carácter el actual seleccionador mexicano. Con una personalidad. De Rafa Márquez, que dejó muy corto el disparo. Campos, se luce Corona. Error de Márquez, que ha estado a punto de costarle muy caro, porque además le cayó en la pierna izquierda del mejor jugador de Bolivia. Vuelvo a insistir, la sensación de peligro que transmite Bolivia cada vez que llega a la portería contraria es superior a la que transmite México. Sí, ha acabado bien, al menos en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Como aquel remate al palo, por supuesto,
de Pedriel. Este zurdazo ahora de Yasmani Campos. Saque de esquina al segundo palo, el remate que se va a ir fuera. Ha sorprendido a Ronald Raldés. Bolivia tiene más claro cómo generarle peligro a México. A balón parado lo ha hecho y en jugada también. Sin ser superior en la posesión, Adolfo, pero tiene más claro de cómo hacer las cosas dentro del partido. Interpreta mejor el partido y las ocasiones más claras fue para la selección boliviana. A México le está costando muchísimo. A mí me gustaría ver a Corona un poco más centrado, no tan abierto, ni por banda derecha ni por banda izquierda. Que tenga el peso del partido, pero más por el medio, que es donde puede encontrar espacio y donde pueda alimentar a los dos delanteros, tanto a Bozo como a Herrera. En Holanda suelta muchísimo más la pelota que en la selección mexicana, donde parece tener galones y donde muchas veces parece querer arreglar todos los problemas él solo, ¿no? Con esas conducciones en alta velocidad y regateando. Tampoco tiene muchos socios para tocar en esa zona. Se quedan muy retrasados, casi nunca se descuelgan los dos volantes en ataque, ni Güemes ni Medina. Y Herrera y Bozo, los dos delanteros, le quedan muy lejos, Gustavo, a Corona. Cabecea Bejarano. El balón para Chumacero. Chumacero se duerme, le arrebata la pelota a Medina. México que no termina de cogerle el pulso al partido. Falta en la medular. Eso también lo está haciendo bien Bolivia. Está generando permanentes cortocircuitos en el juego mexicano. Ante la duda, una falta táctica y a volver a empezar, ¿no? Ahora ha encontrado un espacio el jugador mexicano. Se intentaba colar con el balón controlado Jesús Corona. Flores. Flores saca el centro, pegó en un jugador boliviano, en concreto en Dani Bejarano, y córner. Pues ante la falta de ideas en ataque de México, me parece que en este aspecto es donde los mexicanos sí pueden intentar imponer su ley. En acciones de estrategia, último minuto de la primera mitad. Aldrete. Lanza Aldrete, cierra la pelota. El balón cabeceado por Marcelo Martins, que también defendía, y el colegiado a saque de portería. Se quedaron ahí parados los jugadores bolivianos. Pero no había indicado absolutamente nada el colegiado. Yo creo que tarda en la segunda parte o tras el descanso en agitar el banquillo Miguel Herrera. Que recordemos, pues, en lo que respecta a la vanguardia, la punta de ataque, tiene como suplentes, como inmediatos candidatos para hacer acto de aparición en la segunda parte a Raúl Jiménez, el delantero del Atlético de Madrid, o quizás a Enrique Esqueda, delantero de Tigres. Se pasa Corona ahí, parece que el balón va para un costado, sin embargo, a punto estuvo de meterla en la propia portería. La megafonía que confirma que se prolonga un minuto esta primera parte. Adrián Aldrete. Aldrete no logra marcharse. Ahí aparecía para ayudarle Juan Carlos Medina. Al suelo Medina reclama falta. Enseña el tobillo. El árbitro dice que nada de nada. Ahí lo ven. No puede quedar más claro. Saque de banda a favor de Bolivia. Sí parece que hay un contacto y sí parece que hay zancadilla sobre Medina. Corre Campos. Se va a quedar con la pelota Márquez. Márquez y Domínguez. El central buscó a Buoso, pero por ahí Centeno y Raldés están siendo insuperables. Pedriel. No era mala la idea de Pedriel, pero no puede llegar Marcelo Martins Moreno. Muchas dudas, la línea de tres centrales de México. Pita el colegiado, acaba la primera mitad en Sausalito, en Viña del Mar. 0-0 entre México y Bolivia. Los dos equipos que de momento igualan sin goles, pero quizá por ese cartel de víctima que presentaban los bolivianos, Luismi, Gustavo, a los puntos podríamos decir que Bolivia ha hecho más. Sí, porque ha tenido incluso más pegada, ha dispuesto de dos muy buenas ocasiones de gol, sobre todo con ese remato al palo de Pedriel y también con ese buen zurdazo de Yasmani Campos tras un error defensivo de Rafa Márquez. Y en cambio la productividad ofensiva de México ha dejado mucho que desear. En México han dejado de desear muchas cosas, sobre todo también la falta de fútbol en el mediocampo. Ahí están conjurándose los hombres de Mauricio Soria, que no están teniendo ni mucho menos un mal arranque.
Dentro de un partido gris, espeso por parte de los equipos, dio mejores sensaciones Bolivia. No sufrió, supo mantenerse en el partido y después las ocasiones más claras fue por la parte de la selección boliviana. Le cuesta muchísimo a México interpretar lo que requiere el partido, que es tener posesión, pero también ser intenso, ser agresivo en ataque y tener profundidad. Vamos a ver si en esta segunda mitad algo cambia, porque así México tiene mucho más perdido que ganado. Pocas oportunidades, las mejores para Bolivia al descanso. México 0, Bolivia 0. Todavía parece que tiene que confirmar algún detalle. Ahora sí, pita el árbitro. Comienza este segundo tiempo con México a la izquierda, a la derecha Bolivia. 0-0 en el marcador. El balón lo ha jugado Márquez. Había bajado bien la pelota Eduardo Herrera con el pecho. Abrió Buoso. Centro de Corona. La pelota de Corona no va a llevar ningún peligro. Buoso en el suelo. Buoso, insisto, y lo decíamos en la primera parte, se está perdiendo en peleas físicas, de las que está perdiendo casi todas. Y al final, a la hora de rematar, no le estamos viendo. Está más pendiente de la pelea con el defensor de que lo que pueda pasar con el balón, ¿no? ¿Dónde pueda ir el balón? Golpea Ronald Raldés. No ha podido ahí sacar partido de ese balón Marcelo Martins Moreno. Salta y no llega Eduardo Herrera. Se hace con el esférico Eduard Centeno, el jugador de Wilstermann. El defensa central junto a Raldés, formando el núcleo de esa línea de 4 defensiva de Bolivia. Sacará de banda del equipo de Mauricio Soria. Es Miguel Hurtado quien ha jugado con Alejandro Chumacero. Continúa Chumacero, la pelota de Chumacero para Martins Moreno. Estaba casi cayéndose Yarmani Campos cuando llegó a tocar ese balón. Un Campos que dejó un buen disparo en la primera mitad, que obligó a intervenir a Corona. Falta sobre Javier Güémez. Javier Güémez, que por cierto hace apenas unos días ha confirmado que jugará en América, cambia de club. Cuando está tocado Chumacero, un golpe en la tibia izquierda. Salto cualitativo en su carrera para Javier Güémez, de Tijuana, uno de los grandes al América. Le han criticado muchísimo a Güémez en Brasil, porque fue con una entrada más que temeraria, una entrada muy violenta, el artífice de la lesión que ha dejado a Danilo fuera de la Copa América. Recordemos que esa misma semana ha tenido que llamar de urgencia a Dani Alves. Contratiempo para Brasil, pero la gran ventaja que tiene Brasil es todo de lo que dispone, ¿no? Que levanta el teléfono y le sobra números en la guía telefónica, ¿no? Como para llamar. Es probable que jugadores. En muchas otras selecciones de esta Copa América una baja así es un drama. Y si Dunga busca por la L de laterales, ¿no? O cualquier senador brasileño siempre le salen, ¿no? Quejas dentro del área de Eduardo Herrera, pero ahí no ha habido absolutamente nada. La segunda mitad que arranca muy parecida como fue la primera, es decir, México quiere, no puede. Bolivia que no se siente tampoco con demasiados problemas y cuando tiene la oportunidad se estira. Consiguió cabecear Pedriel. Lo que pasa es que esta vez Martins Moreno y Pedriel estaban en la misma zona. Buoso. Esta vez sí logra hacerse con la pelota. Corona, que va a llegar con ventaja. Corona en el área. Dispara tremendamente mal Corona. Bueno, pero lo tuvo, Lo tuvo porque una buena prolongación y después Buoso lo hace francamente bien porque aguanta muy bien al defensor y lo que hace es tomar la mejor decisión que darse la Corona. Corona sí es el que define mal. Ese balón dividido que no logra neutralizar la zaga boliviana. Aguanta bien la marca encima, además casi de 2 hombres Buoso. Y finalmente Corona con ese remate defectuoso, que eso sí ha sido una de las mejores oportunidades que hemos visto para México. Esta es la caída anterior de Eduardo Herrera. No había nada ahí en ese choque, en esa pelea entre Eduardo Centeno y Herrera. Ahora quien quiere dar la réplica es Bolivia, pero hay fuera de juego de Martín Smedberg Dalense. El sueco está ligeramente adelantado.
Hugo Ayala. Se lleva el esférico Dani Bejarano, que vio la cartulina en la primera mitad. Dani Bejarano, antes lo decíamos de Güemes, que va a cambiar de equipo. Bejarano también deja Oriente Petrolero y se va a Grecia. Panetolicos va a ser su nuevo equipo en el campeonato heleno. Morales. Márquez vigila, pero ahí no hay peligro alguno. Balón para Corona. Julio Domínguez con la pelota. En la última Copa América, México no dio la medida. En esta Copa América debe mejorar sus prestaciones, pero hoy se está encontrando con un hueso duro de roer en el combinado boliviano. Juega Gerardo Flores. El de Pachuca combinando con Jesús Corona. Corona que se enreda en regates. Mala solución. Chumacero. Recuperan los mexicanos. Flores que mandó el esférico hacia la incorporación en ataque también de Juan Carlos Medina. Desde el lado izquierdo el centro de Aldrete. Hurtado que va a poder bajar la pelota para que termine despejando Ronald Raldés. Pelota de Martín Smedberg para Marcelo Martins Moreno. Sigue Martins Moreno, se suma al ataque. Hurtado lo ha visto bien el lateral derecho. Hurtado que centra, va muy pasado ese balón de Hurtado. Campos. Yasmani Campos quiere doblarle, pero viene desde muy lejos. Leonel Morales no le dio tiempo. Perdió la pelota a Yasmani Campos. Sigo teniendo la opinión como tenía en el primer tiempo. Puede ser que me equivoque, ¿no? Pero tiene mejores sensaciones a la hora de atacar Bolivia y empieza a encontrar más espacio que lo que utiliza México cuando ataca. 6 minutos de este segundo periodo. Esa pelota será para nadie. El balón sale fuera. Protesta Miguel Herrera. El terror de los cuartos árbitros. En el Mundial era tremendo seguir sus evoluciones a través de la cámara que la FIFA tenía permanentemente puesta sobre los banquillos. Otro balón que se pierde por la banda, esta vez al despejar Javier Güemes. Morales, que sacó de banda. Ahora quien rueda por el suelo es Gerardo Flores. Le desplazó Marcelo Moreno Martins. Un delantero boliviano que utiliza muchísimo los brazos para defender, pero también para ganar la posición en espacios reducidos, en las peleas cuerpo a cuerpo. La gran envergadura, pero el buen manejo de ese físico tan contundente es uno de sus secretos. Tenemos a Herrera dando instrucciones. Cuidado. Ese balón que al final va a ser para Quiñones. Corría tras la pelota Juan Carlos Medina. Voy a contar que Herrera debutó como internacional, decimos, después de estar en equipos más bien modestos, en Tecos, Santos Laguna, Atlante, Querétaro, en Toros de Neza. Debutó como internacional en una Copa América, en la de Ecuador, en 1993. México quedó subcampeón además. Él tenía, pero que muchísimas opciones después de unos buenos campeonatos de jugar el Mundial del 94 con México, pero fue expulsado en un partido amistoso por una entrada muy violenta, y el entrenador Mejía Barón pensó que no podía llevar a un futbolista que le pudiera dejar con 10 en cualquier momento, nada menos que a un Mundial. Después tuvo una pelea también en la misma época, tuvo una pelea con un espectador, y todo eso pues acabó dando al traste con sus esperanzas, con sus fundadas esperanzas de jugar un Mundial. Un escándalo porque además su reacción fue volcánica y de pésimo gusto, insultando al seleccionador, a Mejía Barón, con insultos homófobos. Y la verdad es que fue una etapa de su carrera, un detalle de su carrera bastante feo. La diferencia entre tener carácter y tener mal carácter, sí, ¿no? Exacto, sí, sí. Después le fueron muy bien las cosas como técnico, ¿no? En Atlante, en América. Siempre decimos que con
grandes dosis de carácter, las mismas que supo transmitir a México cuando estaba besando la lona. En el hexagonal de la CONCACAF de clasificación para el Mundial, México estuvo a punto de no clasificarse para la cita en Brasil. Llegó en el último momento Herrera, ganó la repesca con Nueva Zelanda. Y cuando nadie daba un duro por México después de tan pésima clasificación... Cuidado Corona, que pretendía meter la pelota en el área hacia Eduardo Herrera. Respondió bien la zaga boliviana. Decía Adolfo que después de que nadie diera un peso por el fútbol de México en la clasificación, resultó ser una de las selecciones más atractivas del Mundial de Brasil. Es cierto que luego el transcurso de los campeonatos es indescifrable. Es algo que ha ocurrido muchas veces. Equipos que llegan pues heridos y casi sin posibilidad de recuperación terminan siendo sorpresa. Y es que, Gustavo, una cosa es todo lo que se escribe y todo lo que se dice, y luego otra es saltar al césped, juntarse los futbolistas y decir, bueno, estamos aquí para no hacer el ridículo, sino para ganar. Efectivamente, aparte Adolfo calcula que las eliminatorias para un mundial siempre son complicadas, son difíciles, hay mucha exigencia, y aparte cuando vas como candidato a clasificar para un mundial siempre es complicado. Yo recuerdo la Argentina 85 que prácticamente estaba fuera y muy cuestionado Carlos Bilardo, y sin embargo termina siendo campeona de México 86. Es verdad, tenía a Diego Armando Maradona en plenitud, pero fue muy criticado Carlos Bilardo y sin embargo termina siendo campeona. Por eso vuelvo a repetir, en este tipo de torneos tenés mal un día y quedás afuera. Nos pasó a nosotros en el Mundial de Japón y Corea, que íbamos como la gran favorita junto con Francia, y los dos hemos quedado afuera en la primera de cambio. Vuelvo a repetir, los torneos como la Copa América, Eurocopa o Mundiales, tenés que estar muy acertado, tenés que tener muchas veces esa cuota de suerte que necesitas en el fútbol, y después llegar en plenitud físicas y mentales muchas veces para tratar de lograr ese triunfo. La selección argentina del 86, Gustavo, recuerda que batió el récord de minutos sin marcar un gol, y sobre eso hay una anécdota francamente jugosa, que fue que Bilardo, cuando estaban a unos minutos de batir ese récord negativo, reunieron sus hombres en la previa de un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2006, y les dijo, y no se les ocurra marcar un gol antes del minuto 10, que nos quedamos sin récord. Se ha marchado Corona desde la frontal, dispara Juan Carlos Medina. Esto está siendo una novedad en México, dentro del juego, digamos, bloqueado de los dos equipos. México está topando con Medina. Medina se está yendo también, se está sumando al ataque y está recogiendo los balones que no pueden aprovechar ni Herrera ni Buoso. Eso sí, Corona, para bien o para mal, hay veces que se pierden regates, pero al final es el único que parece capaz de revolucionar. Sí, porque es el único distinto. Antes decía Gustavo que quizás Corona no estaba leyendo bien el partido. Sí lo está haciendo en esta segunda parte Medina, descolgándose desde esa línea de volantes y generando algo diferente, el factor sorpresa de sus llegadas desde atrás. Futbolista muy inteligente, Medina. Y se ayudó de los brazos Martínez Medver, Dalence, mano que indica el colegiado. Sacan los mexicanos. Aldrete. Recibe Julio Domínguez. Una solución interesante para México, que también espera turno en el banquillo, es Luis Montes, futbolista de León, un superdotado técnicamente, pero que viene de una lesión larguísima. Justo antes del Mundial se rompió los ligamentos cruzados de una de las rodillas en un amistoso frente a Ecuador. No pudo ir al Mundial por esa grave lesión que le tuvo 6 meses fuera, y todavía está en proceso de adaptación casi tras tanto tiempo parado. Herrera ha querido llevarle al menos hasta Copa América y veremos si le da minutos, pero podría ser un socio ideal para Corona para generar algo de juego de medio campo hacia adelante. Bejarano hacia Leonel Morales. Morales con Campos, Yarmani Campos, el futbolista de Bolívar, haciendo ancho ahora el terreno de juego, mandando la pelota a Miguel Hurtado. Hurtado apoyándose en Dani Bejarano. Toca ahora a Bolivia, que empieza a tener cierto control posicional también dentro del partido. Me da la sensación que México necesita cambios de forma casi urgente. Falta de Corona sobre Miguel Hurtado. A medida que pasen los minutos, Adolfo, se empieza a creer que puede ganar el encuentro Bolivia, y a México le empiezan las prisas, las dudas, la ansiedad, el nerviosismo por ir a buscar el partido, y ahí es donde puede cometer errores. En la acción anterior fue justo al contrario. El colegiado indicó la falta de Hurtado sobre el futbolista mexicano. Sacó México, que vuelve a intentarlo.
Muy eficaz Ronald Raldes, al igual que Centeno, siguen a buen nivel a lo largo de todo el partido. Medina, el de Atlas, que abre los brazos y reclama por lo menos que alguien se ofrezca. Se va hacia adentro Aldrete. Cabeceó Centeno. Falta de Marcelo Moreno Martins sobre Rafa Márquez. Inteligente. Como veíamos anteriormente, cómo sacaba el balón desde atrás y ahora cómo se anticipa. Puede tener una molestia, estamos viendo que levanta la mano, pero es un jugador muy inteligente que maneja muy bien los tiempos del partido y que sabe muy bien cómo jugar cada uno de los balones. Eduardo Herrera, que va hacia la banda, parece que va a haber una sustitución. En efecto, entra el futbolista del Atlético de Madrid, Raúl Jiménez. Se ha marchado Eduardo Herrera. Cambio en la punta de ataque, no va a modificar nada tácticamente el partido. Jiménez, que viene de jugar muy poco también esta temporada en el fútbol español, en las filas del Atlético de Madrid. Quiñones ya pendiente del lanzamiento de la falta. Aldrete, centro que cae templado en el área, cae muy templado, iba dirigido a Raúl Jiménez, que no puede llegar. Raúl Jiménez, igual lo que digo es una exageración. En el fútbol español todavía seguimos sin saber qué puede aportar Raúl Exacto. Jiménez. Cuando ha figurado en el Atlético de Madrid, ha dejado pocos detalles y es cierto que tampoco ha tenido continuidad. Sí, pero bueno, se está por ver todavía qué es lo que puede aportarle a un equipo como el Atlético de Madrid. Es verdad que no tuvo muchos minutos. Los minutos que estuvo en el campo tampoco ha demostrado realmente que quiere hacerse con el puesto, porque no estuvo bien, no estuvo afinado. Es un goleador y tiene que tener gol y no lo tuvo. Pero realmente todavía no sabemos qué es lo que le puede aportar al Atlético de Madrid. Superado el cuarto de hora de la segunda mitad. Problemas para Chumacero. Alejandro Chumacero, que retrasó. Centeno juega con Quiñones. El cancerbero de Bolívar, que manda la pelota a terreno rival. Consiguió cabecear ese balón Pedriel. Se lleva el esférico Moreno Martins. Disparo cruzado. Pedía la pelota en el área. Martínez Medver Damense. Este sí que tiene el gatillo fácil. No se lo pensó. Esto es algo que ha intentado varias veces en la primera mitad Bolivia y no le salía. Esos balones que buscaba con el pie Quiñones, abiertos a una banda para utilizar luego la prolongación. En esta oportunidad sí sacó partido de ello el conjunto de Mauricio Soria. Martínez hizo un saco de goles la temporada pasada en el Cruzeiro. El máximo goleador del equipo. Además superando, batiendo un récord para el conjunto mineiro, nada menos. Es el máximo goleador extranjero de su historia. Un registro compartido, curiosamente, con un español, con Fernando Carazo, un gallego que jugó en el Cruzeiro en los años 40. Ambos, Carazo y Martín, son los máximos goleadores extranjeros en la historia del Cruzeiro, en la historia de un club gigantesco, el vigente campeón de Brasil. Se va de ahí un pisotón en la caída Moreno Martins. Se mide con Hugo Ayala. Le pisa no de lleno, sí de refilón, en una zona sensible, dolorosa, en el empeine. No me ha parecido que fuera tanto torcedura como si un impacto directo, pero de momento se va a ser atendido en el lateral Moreno Martins. Una de las virtudes de Ayala, curiosamente, es la de medir mucho cuando va al suelo. Entra Javier Aquino, el jugador del Rayo Vallecano. Se marcha Rafa Márquez. Sí, ahora sí puede modificar algo más el esquema. Jugando con Aquino por una banda, hacer una línea mucho más definida de 4 atrás. El cambio que va a dejar esa zaga con Aldrete, Domínguez, Ayala y Flores. Y Javi Aquino, que quizá tampoco ha tenido el año redondo dentro de un buen año del Rayo Vallecano en general. En lo colectivo, Aquino no ha sido uno de los intocables, no ha sido uno de los jugadores de permanencia permanente, valga esa redundancia, dentro de los esquemas de Paco Gémez. Se esperaba más de él, cuidado.
Ha robado Bolivia, Moreno Martins. Cae Moreno Martins, que parece que ya ha dejado atrás ese pisotón anterior y se ha recuperado. Raldes. Chumacero de nuevo con el central. Le ha metido en un lío porque tenía muy encima a Buoso. Retrasa a Ronald Raldes. Poco a poco estamos viendo que por lo menos el mensaje que está lanzando Herrera, el técnico de la selección mexicana, es ser un poquito más agresivo en ataque, ¿no? Porque ahora vemos a Aquino, vemos también a Corona por otra banda, a Buoso, a Herrera, a Jiménez, perdón, en ataque. Y con esa línea de 4 un poco más definida atrás. El mensaje es claro, ir a buscar el partido de una forma u otra y atacar mucho más a Bolivia. Lo intentaron Morales y Martin Smedberg. Al final perdieron la pelota. Buoso comete falta. Otra vez con la pierna muy arriba. El batallador delantero argentino. Jugador de Chiapas. Siguen sin llegar los goles. Sigue el 0-0. Cabezazo de Pedriel que no tuvo relevancia, aunque luego hubo alguna duda defensiva. Raldes. Por cierto, Javier Aquino, que está bastante cerca, según informan desde México, de volver al fútbol de su país. Recordemos que pertenece al Villarreal, donde militó la temporada 2013-2014. En esta última estuvo cedido, como no, en el Rayo Vallecano. Que, lógicamente no puede hacerse cargo de su ficha, de un posible traspaso, y el Villarreal está, parece que negociando con dos clubes mexicanos, con Cruz Azul, que fue el club del que salió Javier Aquino, y con Tigres. Podría tocar a su fin la etapa en el fútbol español de Aquino. Aquino que acaba de entrar en el partido y le vemos volcado en el lado derecho con el número 11 en su camiseta. Hugo Ayala. El pase iba hacia Aquino, pero no era bueno. Morales. Devuelve bien Campos hacia Morales. Va a perder Chumacero. El regate de Aquino. Falta sobre el propio Javier Aquino, que ha sacado rápido. Se ha quedado ahí dolido un futbolista boliviano. Es Yarmani Campos. El juego sigue. Logra marcharse al Drepe. El centro al área. Raúl Jiménez, que la tiene muy clara. Ahí vemos a Matías Buoso. El primer buen centro que cae a uno de los delanteros mexicanos en todo el partido desde un costado. El centro es Corona. Es espectacular. Corona es el jugador con más fantasía, el que tiene que aparecer, y decíamos, reclamábamos mucho más la presencia de él en ataque. Lo hace perfecta. El centro es precioso al primer palo. Y Jiménez, que entra muy bien, pero termina rematando muy mal. Y el regate absolutamente eléctrico. La primera vez que ha sacado medio metro a la durísima marca de Hurtado, ¿eh? México que demuestra otra de las cosas que tiene y que no tiene Bolivia. Bolivia tampoco tiene fondo de armario para darle la vuelta a un partido, para cambiar un partido. México sí. Y lo ha demostrado con los dos cambios, con la entrada de Raúl Jiménez y Javi Aquino. El esfuerzo por parte de Raúl Jiménez, perdón, que peleó para evitar que la pelota saliera, no lo consiguió. Tuvo 2 años buenísimos en el América de México, Raúl Jiménez, antes de fichar por el Atlético de Madrid. Su última temporada ya jugó muy poco, antes de fichar por el conjunto de Manzanares. Con las 2 campañas anteriores había firmado muy buenos números, 14 y 16 goles. Raúl Jiménez, Javier Aquino, sale el portero y se hace con el balón Romel Quiñones. Estaba ahí decidido el portero boliviano. Pero parece que tiene otro aire en México ahora mismo en la delantera, ¿no? Un equipo mucho más agresivo, con más profundidad. Aquino le da más velocidad, Jiménez le da movilidad en la punta de ataque, baja a recibir, se mueve en una banda, en otra. O sea, tiene mejor dicho, otra sensación ahora mismo en ataque México. Sí, además Aquino por la derecha, Gustavo, le puede dar la dosis de profundidad y de desborde que no le da el lateral, Flores. Dani Bejarano esperaba la pelota a Campos, quien recibe Leonel Morales. Morales buscando de nuevo a Bejarano, responde la defensa mexicana. Ha patinado Leonel Morales, eso le quitó precisión a ese toque de balón.
Cristalazo de Centeno, anticipación de Gerardo Flores, vuelve la pelota a Flores. El de Pachuca sabe que en el lado izquierdo hay más terreno libre y lo intentó buscando a Corona, pero esta vez Corona no pudo hacer daño. Ronald Raldes. Moreno Martins, jugó Pedriel. La apertura para Campos, pues al final ha hecho un toque de balón que no era ni un remate ni un centro. No le salió ahí a Yasmani Campos. Va a hacer cambios también Mauricio Soria. Quedan 20 para el final. México ha asimilado bien la entrada de futbolistas desde el banquillo. Y ese salto de calidad y ese cambio de ritmo también quiere equilibrarlo Mauricio Soria. Y lo va a hacer con la incorporación de Escobar. Con 36 primaveras, pero uno de los mejores jugadores también del fútbol boliviano. Parecía que iba a ser titular hoy, sin embargo, entra en esta segunda mitad. Es un jugador que le da mucha más calidad de 3/4 de campo para arriba, capaz de dar el último pase y alimentar a los delanteros. Cambio natural, el que se retira es el media punta del equipo, Yasmani Campos. Se iba además mostrando alguna molestia física. Cuando ahí perdió el balón Escobar, recupera Morales para Bolivia. Dani Bejarano cuelga hacia la frontal sin opciones para Ricardo Pedriel, que es otro de los que ha ido perdiendo presencia en el partido. Juega Corona, Domínguez. Ahí vemos la confirmación del cambio en las filas de la selección boliviana. Yo no sé el número de faltas que le ha pitado en el partido el colegiado paraguayo a Matías Buoso. Pero 6 o 7 por lo menos en esa batalla permanente que mantiene el delantero de México. Piden velocidad a México desde el banquillo. Raúl Jiménez. Aldrete. Otra vez. Muy aplicado Miguel Hurtado, mandando la pelota afuera. México busca el gol, ha tenido su oportunidad con Raúl Jiménez. Otra más, Buoso que mete el balón dentro del área pequeña. Nadie ha llegado, tampoco ha podido hacerlo Javier Aquino. El pase que da, si no me equivoco, Corona es precioso, Sí, preciso, sí. es en el momento justo, perfecto el pase de Corona. Y luego Buoso prolongó sin mirar. Otra vez Corona. Corona Qué se bien. marcha, Javier Aquino, el pase atrás es buenísimo, el control y el disparo que no llega a la primera y a la segunda ya sin posición, desperdicia sus opciones Juan Carlos Medina. Apareciendo el Tecatito, gran noticia para México, gran noticia para el espectáculo. México quiere y en este tramo del partido parece que puede. Ahora está llegando con bastante más continuidad y con bastante más peligro el equipo de Miguel Herrera. México que, si no me equivoco, jugará su segundo partido ante Chile. Ecuador Santiago será el rival de los bolivianos. No va a llegar a esa pelota Pablo Escobar, sí lo hizo Julio Domínguez. Moreno Martins, que quizá en el primer control se ayudó del brazo, luego protesta reclamando una falta que quizá también existía, pero no pitó nada Enrique Cáceres. El partido que entra en su tramo decisivo, donde penaliza mucho los errores y donde México parece haber dado un paso adelante. Hugo Domínguez, Raúl Jiménez, Flores y Javier Aquino, que encara a Leonel Morales. Al suelo Aquino, la falta de Morales. Tienen mucha carencia de velocidad todos y cada uno de los defensores de Bolivia, y eso lo está leyendo bien México. La velocidad de Corona, la velocidad de Aquino, la dinámica, barriendo todo el frente de ataque de Jiménez, están cambiando el partido. Ahí Aquino, su habilidad, su electricidad a la hora de salir del regate, no le dejó demasiadas opciones a Leonel Morales, que le derriba. Aquino, que tiene mucha complicidad con Jiménez, además. Ambos fueron partícipes de una de los grandes hitos del fútbol mexicano, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Tiraba Chumacero ahí de Pablo Escobar, que al final se queda solo en la barrera porque Chumacero vigila a Aquino. Falta peligrosa. Aldrete. El de Santos Laguna, que pone el balón con la zurda. Balón peligroso. Bien ubicado ahí en la frontal. Corona para sacar el disparo. Saque de esquina. Pues no, creo que al final pegan a un jugador de México. No sé si pegó en el árbitro. Golpea Corona. Pues sí es posible, en efecto. Le pega de pleno a Enrique Cáceres. El árbitro es como un poste, según el reglamento, no lo olvidemos. Corona le pedía córner igual, ¿no? Ahora la megafonía que comunica el número de asistentes a este estadio Sausalito de Viña del Mar. Aforo oficial de en torno a 22.000 que no se ha cubierto. Menos de 15 minutos para que termine este choque. No son quizás dos de las selecciones con más tirón de esta edición de la Copa América. Además, las relaciones a nivel de país, a nivel político entre Bolivia y Chile llevan 2 siglos muy enrarecidas, ¿eh? Recordemos que a finales del siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico, Bolivia acabó perdiendo su salida al mar, algo que todavía el gobierno boliviano viene reclamando al Chile desde tiempo inmemorial. Y aquí no le cortó el paso a Leonel Morales de malas maneras. Obstrucción clara y falta. Se movía Morales intentando darle una solución a su compañero. Vaya Qué error. Desastre de falta. No se entiende. Escobar con Dani Bejarano y le regalan la pelota a los mexicanos. Güemes. Otra vez utilizando las bandas, buscando a Corona. El pase demasiado fuerte. No la culmina bien México, pero error garrafal en esa falta por parte de la selección boliviana. Una sensación que el partido se le está haciendo un poco largo a Bolivia, que ya no tiene tantos recursos, probablemente incluso físicos. México sí ha intentado ofrecer una dimensión diferente, pero tampoco le está sirviendo de momento para marcar. Distintos detalles del partido cuando ya vemos el balón en vivo, en movimiento. Con esa pelota que no llega a dominar Raúl Jiménez. Moreno Martins. Va a recibir Martín Smedberg. Jugará Bolivia. Va a ser el propio Smedberg Dalence quien saque. Al final no. Termina dejando para uno de sus compañeros. En concreto para Miguel Hurtado. Juega el futbolista de Blumen. Devuelve Smedberg. Recoge la pelota Chumacero. Chumacero con Bejarano. Bejarano, que viendo que se le echaba encima al jugador de México, no acomodó bien el cuerpo para sacar un buen disparo. Lo que sí es cierto es que si esto acaba así, el grupo va a quedar muy interesante. No, es la mejor noticia para Ecuador, sabiendo que después se tiene que enfrentar a los dos. Después de la derrota de ayer, un empate hoy le viene perfecto a Ecuador. Javier Aquino. Javier Aquino, que tenía difícil salir de ahí, jugó con Raúl Jiménez, que le devuelve la pelota, cae Javier Aquino y el colegiado le dice a Javier Aquino que nada de nada, no hay penalti. Por un momento he visto al Arturo Vidal del partido Chile-Ecuador. Efectivamente, para mí, a simple vista, en la primera imagen y ahora mismo en directo, para mí tampoco hay. Veremos si por ahí me equivoco viendo una segunda repetición. Pero para mí ahora mismo, viendo en la primera toma, no hay. Vemos el carácter de Herrera encarándose con el árbitro. Y creo que no me equivoco. Buena.
Ahí vemos cómo Aquino se anticipa y se vence, intentando provocar la pena máxima en la acción defensiva de Leonel Morales, que además diría que casi se aparta de su camino. Miguel Herrera desatado, el seleccionador mexicano. 10 minutos, México que protesta ese penalti que, vista la repetición, no parecía. Y Quiñones que va a despejar. Ha tenido una semana calentita Miguel Herrera, el seleccionador mexicano. Recordemos que había elecciones en México el pasado fin de semana. Y él, ni cortés ni perezoso, lo único que se le ocurrió fue colgar en una conocida red social: mañana todos a votar al Partido Verde, del que se declara simpatizante, un partido ecologista que en realidad es un satélite del partido del gobierno, del PRI. Bueno, le cayeron críticas terribles porque además casi a la misma hora hicieron lo mismo bastantes personalidades del mundo de la farándula mexicana, en lo que parecía una campaña orquestada por el propio PRI, por el propio partido del gobierno, que públicamente había declarado que pagaba a algunas celebridades de México para que apoyaran su campaña electoral. Bueno, pues eso hizo Miguel Herrera, y eso le va a costar una sanción de la propia Federación Mexicana. Y a Oribe Peralta y a Marco Fabián, que hicieron lo mismo, también. Eso me pasa por pendejo, dijo Miguel Herrera. Último cambio Montes en las filas de México. Creo que se ha ido Medina para que entre en su lugar Montes. Para jugar en la media punta, un muy buen futbolista, cuya carrera se vio, ya decimos, truncada a pocas semanas del Mundial de Brasil por una gravísima lesión. Y desde entonces, lógicamente, ha perdido mucho fútbol. Flores que cede para Corona. José de Jesús Corona, pelotazo largo. Recoge el esférico Ronald Raldes. El central jugando bien la pelota, aunque ahí ya se quedaba sin terreno, sin espacio. Tocó de tacón Martínez Medver. El esférico para Julio Domínguez. Aldrete. Taconazo. Toque de calidad que permite a Aldrete sacar el centro. Buoso, que confiaba en el error de Centeno, pero no falló Centeno, que tiene además sangre fría, quizá demasiada, para intentar el dribbling sobre Aquino, al que termina derribando en falta. Le ha sentado bien a México la entrada de Javi Aquino y la incorporación de Raúl Jiménez. Aparte de jugadores frescos, jugadores capaces de hacer buenos desmarques, de tener movilidad, jugadores rápidos, desequilibrantes, sobre todo Aquino. Claro, eso le cuesta, ya las piernas empiezan a pesarle a la selección boliviana. Mauricio Soria, que quiere hacer un segundo cambio, no va a poder hacerlo ahora, tendrá que esperar. Y va el lanzamiento esta vez de Montes, la pelota peligrosa queda suelta dentro del área, ha caído al suelo Javier Güemes, llegó posteriormente el remate, no he visto quién ha podido ser la realización, busca a Matías Buoso. Me quedan dudas sobre esa acción, la caída de Güemes, en la entrada de Moreno Martins. Luego el remate que se ha marchado a saque de esquina, el córner para los mexicanos, pelota al primer palo. No llegó la prolongación, pero sí un segundo intento con Montes otra vez como protagonista. Recuperan los bolivianos, Moreno Martins. No quiso jugar un pelotazo y eso casi le cuesta meterse en un jardín. Recupera de nuevo Bolivia. Fuerza la contra, recibe Chumacero. 3-4, Chumacero desde la izquierda, mete el centro a la derecha y ahí no hay nadie. No puede llegar Pedriel, si lo hace en una segunda oleada Martínez Medver. Y el colegiado ha pitado. Yo creo que de Pedriel, que termina chocando y alargando el codo. Sin ninguna necesidad, una jugada bastante absurda por parte del delantero de la selección boliviana, porque tenía más para ganar que para perder. Sin embargo, ahí termina cometiendo falta. Va a ser el otro bejarano, Marvin, quien entra en el partido. El sustituido es Ricardo Pedriel. Un jugador más de contención, de corte defensivo. Le va a meter por la izquierda para intentar tapar a Aquino. Efectivamente, vemos cómo México pone toda la carne en el asador, metiendo delanteros, jugadores
fresco de 3/4 de campo para arriba. Bolivia, vuelvo a repetir, se le está haciendo largo el partido. Un jugador más de corte defensivo, ¿no? Para mantener un poquito más la posición. Escasos 5 minutos para alcanzar el minuto 90. Ayer me contaba Xavier Azcargorta desde Bolivia que él no veía nada claro, que él no veía a Bolivia bien arropada con una defensa de 4. Los últimos seleccionadores bolivianos, por Azcargorta a la cabeza, también marcaban con defensa de 5, una defensa bastante poblada. Según me decía Azcargorta, más que nada para paliar la tremenda falta de velocidad congénita de todos los zagueros bolivianos de los últimos años, ¿no? Incluidos los centrales de hoy, Raldés y Centeno. Montes demostrando su calidad, del balón de Montes, quiere bajar la pelota Raúl Jiménez, ahí creo que mano de Raúl Jiménez en el control, se llevaba luego el esférico Matías Buoso. Cuando ha metido más remate y más talento en el campo, Miguel Herrera se ha notado. Problemas para Leonel Morales. Me parece que hay sangre. Está sangrando Morales. Un golpe en el rostro. Y el juego parado. Xavier Azcargorta me contaba precisamente que esa diferencia táctica que tienen los técnicos, Azcargorta jugaba con línea de 5 y Soria lo hace con línea de 4, se la había tratado de explicar al actual seleccionador boliviano. Azcargorta, que se acaba de desvincular del Bolívar, un equipo con el que ha hecho historia, con 2 campeonatos bolivianos consecutivos y sobre todo el año pasado, en 2014, con el gran éxito que supone llevar a un equipo boliviano nada menos que a una semifinal de Copa Libertadores. Se acaba de desvincular del Bolívar, ya decimos, ha tenido algún pequeño problema de salud. La recomendación médica es que por un problema pulmonar no era el mejor sitio para trabajar un club que tiene que desplazarse en trayectos muy largos, a jugar en altura. Pero bueno, está muy contento, todavía con ganas de seguir dando guerra en el fútbol boliviano. Viendo ahora en Santa Cruz, y cerró la conversación pues diciendo que estaba, como siempre, como suele decir el Adolfo, como chancho en charca. Le deseamos lo mejor a Xavier Azcargorta, gran entrenador. En Bolivia creo que podrá ser lo que quiera ser, y creo que vale la expresión, gran tío. Xavier Azcargorta. Hemos visto que Morales se llevó de todo, se llevó el primer golpe de Raúl Jiménez, y creo que luego Buoso también terminó tocándole la cara. Va a volver Morales, pero momentáneamente está con uno menos Bolivia. El partido que se acerca a su fin, y México quiere el gol, pero ese gol no llega. Bolivia aguanta, y todo hay que decirlo, está sabiendo aguantar, está sabiendo en todo momento mantenerle el pulso al conjunto mexicano. A falta de fútbol, por lo menos está teniendo carácter, ¿no? Prisas en México. Javier Aquino recibe, no podía volver Leonel Morales, que seguía sangrando. Aquino le tira una tarascada muy fea Pablo Escobar, y le va a costar la cartulina. Pablo Escobar, un buen futbolista que prácticamente no ha tocado la pelota desde que ha entrado, ¿eh? Ha coincidido prácticamente con ese aluvión ofensivo con el que la selección de Herrera está tratando de ganar el partido. Una cosa que me deja muy clara este partido es que creo que Aquino tiene que ser titular en esta selección mexicana para el próximo partido. Encontrar a 2 puntos de desequilibrio, ¿no? No solo Corona, que termina agotándose y siendo previsible, sino tener las 2 opciones. Montes con muchísimo peligro. Dio la réplica a Ronald Raldés, despejando esa pelota que no ha salido. Javi Aquino, ha vuelto al partido Morales, se marcha Aquino. Protesta Javier Aquino. Córner. Último minuto. El saque de esquina para el conjunto mexicano. El centro otra vez. Excelentes por arriba Raldés y Centeno. La pelota que va a caer justo en el círculo central.
Y en esa disputa el que ahora ha soltado el brazo ha sido Gerardo Flores. Muchas interrupciones en esta recta final del partido y eso no le conviene a México. Amarilla para Gerardo Flores. Manotazo en el salto. Había alcanzado México la velocidad de crucero para atacar que no había conseguido en los primeros 45 minutos. Lo consiguió con los cambios, pero ahora el partido está tan trabado y con tantas fricciones que no hay quien juegue. Falta sobre Dani Bejarano. Fue más con el hombro que con el brazo, con lo que terminó impactando Gerardo Flores sobre el medio centro boliviano. Quiñones. Moreno Martins, que bajó bien la pelota con el pecho, pero ahí lo lógico, rodeado de rivales, era que perdiera el esférico. Hay falta. Se echaba las manos a la cabeza Pablo Escobar, que acaba de ver una cartulina amarilla. 4 minutos ha añadido el árbitro. Domínguez. Buena la pelota de Domínguez. Raúl Jiménez. Jiménez, Morales. Cae Morales, se lleva la pelota Javier Aquino. Aquino que quiere meterse por el sitio más complicado. No pudo esta vez Javier Aquino. La entrada de Marvin Bejarano y de Pablo Escobar, que ha sido oxígeno necesario para Bolivia, para intentar proteger un punto que, entiende Mauricio Soria, es tremendamente importante. Aquino, centro al segundo palo. Corona esperando a que alguien falle, pero no erró Miguel Hurtado, que manda la pelota a córner. Menos de 3. Saque de esquina. Montes. Sube Hugo Ayala. Centro de Montes. Ayala que quiso rematar, no lo consiguió. No llega la pelota a Escobar. México que buscó de nuevo a Montes, que se quedó en esa posición después del saque de esquina, pero perdió el balón. Cortó Julio Domínguez. La pelota para los bolivianos. Falta cometida sobre Moreno Martins. Moreno Martins que, como se suele decir, está tieso. Tiene un despliegue físico generosísimo, pero es que no se reserva absolutamente nada. Muy castigado en cada choque porque ha tenido que medirse en un cuerpo a cuerpo permanente con los centrales mexicanos. No rehuye jamás el choque. Todos los partidos es igual, acaba golpeadísimo. Por cierto, su último gol con la camiseta del Cruzeiro el año pasado, cuando Cruzeiro ya era campeón, recuerdo que fue no sé si fue la última o la penúltima jornada frente al Fluminense, una chilena que fue una obra maestra, uno de los mejores goles del torneo. Moreno Martins que jugó hacia Marvin Bejarano. Bejarano que reclamaba la pelota para los bolivianos, dice que no. El colegiado que es justo al revés. Esa es la acción que me dejaba dudas. Cuando mete la pierna Moreno Martins. No se ve del todo, ¿no? No se ve con claridad. Es cierto que luego nadie lo ha protestado, ni siquiera el futbolista mexicano Javier Güemes. Último minuto de los 4 que ha añadido el colegiado. Falta de Leonel Morales sobre Javier Aquino, al que la única manera que ha encontrado Bolivia de pararle es a base de faltas. Entró muy bien en el partido, muy bien, muy eléctrico, sabiendo, interpretando muy bien lo que requería el encuentro, que era hacer duelos individuales y con su velocidad tratar de desequilibrar. Acertó de pleno con los cambios Miguel Herrera, quizás no tanto con la animación, ¿no? Parece que falta inocente, ¿no? Sabiendo que tiene la línea muy cerquita y está de espalda el jugador, o sea, tiene que estar mucho más tranquilo. Sí, está muy cansado ya Morales. Hemos visto ahí una mano de Miguel Hurtado en un lance anterior con Corona, sin aparente voluntariedad. Puede ser la última del partido, este lanzamiento de falta de Montes. Solo un hombre de Bolivia en la barrera. Montes que va a golpear el balón de Montes. Rueda por el suelo. Un jugador de México, no hay nada. Llegamos al 94. Va a pitar Enrique Cáceres. Juega Hugo Ayala. Golpea Corona. Pita el colegiado paraguayo. Final del partido en Viña del Mar, en Sausalito. Empate a 0 entre México y Bolivia.
Los jugadores bolivianos. Ahí veíamos a Escobar, Corona, que le pedía explicaciones al colegiado. En las áreas al final ha habido mucho movimiento. El partido que se resuelve con 0-0 deja el grupo A con Chile como líder con su victoria sobre Ecuador, que es el único equipo que no ha puntuado. Creo que más contentos, Gustavo Luismi, los bolivianos que los mexicanos. Para mí Ecuador. El empate también favorece muchísimo a Ecuador, ni decir de Chile, ya que tiene 3 puntos, pero Ecuador creo que es el favorecido. Si vamos al partido de hoy, efectivamente, Bolivia creo que está mucho más contento que México, porque México a priori era superior, lo demostró en los últimos 15 minutos, en los últimos 20, con esos cambios que reactivaron un poco en ataque a la selección mexicana, pero creo que tiene que dar muchísimo más si quiere clasificar para la siguiente ronda. A mí me dejó mucho que desear la selección mexicana. Bolivia hizo su trabajo, supo sufrir en los momentos puntuales y después tuvo posibilidad de marcar algún gol, sobre todo en el primer tiempo. Un equipo que viene en México muy corto de preparación, con jugadores que apenas han disputado minutos, puntos, y han tardado un mundo en mostrar la superioridad técnica y física en cuestiones de velocidad evidente que tiene sobre una selección boliviana que se marcha lógicamente celebrando este empate, porque ya decimos que para ellos desde luego es un éxito. Partían con el Samenito de ser la cenicienta del grupo. De momento ya le ha quitado un punto a México. Veamos lo que hace en las próximas jornadas el equipo de Mauricio Soria. No pudo México, pese a ser superior en la última media hora de juego. Vamos a tener la oportunidad de escuchar entrevistas